Isaías capítulo 1 del 1 al 3. Y por favor, ubican ahí la cinta de la Biblia, que es la parte que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Están todos ubicados? ¿Sí? Isaías capítulo 1 del 1 al 3. No sé si ustedes comparten la misma opinión, pero no ha habido un pueblo en el mundo con una historia tan especial, tan llena de drama, amargas experiencias, tristes recuerdos, grandes y alentadores relatos, como lo vivió el pueblo de Israel. Y aún hoy en día el mundo no puede dejar de sentirse influenciado por lo que es esa nación llamada Israel. Por ejemplo, los horrores que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial no se pueden evadir y no se pueden esquivar, sobre todo cuando el ejército aliado entró a Alemania y se vio sorprendido todo el mundo con lo que se conoce como el Holocausto nazi. No sé si ustedes saben de eso, han escuchado. Donde murieron millones de personas de una manera cruel, humillante y despiadada. Pero en realidad lo que quiero es llamarle la atención a todos ustedes de manera especial para que veamos al Israel bíblico, el Israel que está aquí en la Biblia. Este Israel que en tiempos pasados vivió una comunión y un trato especial con el Dios de la Sagrada Escritura. Ellos vivieron de una manera especial la presencia de Dios en diferentes momentos y circunstancias. Ellos fueron testigos de el Cristo de la Biblia. Ellos vieron al Cristo que nunca pecó. Ellos vieron al Verbo de Dios hecho carne, hecho un ser humano. Probablemente en este momento ustedes podrán preguntarse hacia dónde vamos con esta enseñanza. Pero permítanme les oriento con una pregunta, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes cuando el cristiano entra en una decadencia espiritual? Cuando comenzamos la vida espiritual con gran fervor, ese deseo de buscar y servir a Dios, pero cuando transcurre el tiempo, comenzamos a abandonar aquellos momentos preciosos de oración, abandonamos aquel tiempo y aquel interés tan especial que teníamos por estudiar la Sagrada Escritura, el congregarnos, el asistir al día del Señor, se torna de pronto algo mecanizado, algo rutinario, y ya el ausentarse se vuelve ya algo, entre comillas, normal, ¿sí? Podemos decir que el libro del profeta Isaías lo que hace es precisamente esto, que Israel despierta, o en este caso Judá, por el enfriamiento, por el abandono espiritual en el cual están viviendo, al dejar a un lado, al abandonar al Dios del pacto. De acuerdo al contexto, ustedes pueden ver que todavía se están celebrando los cultos, la adoración, hay sacrificios, hay oraciones, el pueblo sigue siendo devoto, muy religioso, pero si logramos leer, por ejemplo, el capítulo 1, es solo un ceremonial. Es un rito donde brilla y se destaca es lo superficial, pero se encuentra ausente ¿qué? El alma y el corazón. Y aunque Dios está presente en ese contexto, Él se siente incómodo. Él rechaza toda liviandad.
Y este estado de abandono también ha repercutido en el trato y en la relación que hay entre el prójimo. ¿Sí? No sé si ustedes han notado que cuando yo corto mi relación con Dios, ya se afecta mi relación con el prójimo. ¿Sí? Es a esto lo que podemos definir como un estado de abandono o de decadencia espiritual. Se comienza con un gozo, con alegría, con fervor. Luego, con el transcurso del tiempo, se va perdiendo el primer ambiente o lo que se llama el primer amor. Luego entra la rutina, el costumbrismo y posteriormente, aunque lo ignoremos, entramos en un enfriamiento espiritual y por último, puede sonar terrible, ¿no? Pero caemos en un estado de apostasía, de abandono de Dios. Y si Dios no interviene, terminamos abandonando y rechazando las cosas espirituales. Es decir, se rechaza el Evangelio y nuestro amor por Jesucristo y todo lo demás también afectará o va a llevar que mi relación con mi prójimo también se vea afectada. ¿Qué creen ustedes qué fue lo que ocurrió allá en ese entonces? ¿Por qué Israel llegó a ese estado? Sin embargo, por otro lado, preguntémonos aquí, mis hermanos, ¿podemos caer nosotros también en ese estado? Para conocer todo esto necesito que me acompañen con la ayuda del Señor para ver lo que realmente aconteció allá en Israel. Pero es claro que en media hora que les comparto aquí la enseñanza, no podemos abarcarlo todo, ¿no? Porque es muy extenso. Pero vamos a rogarle al Señor que en lo poco que aprendamos en esta mañana, sea de su agrado grabarlo en nuestros corazones y que no permita que caigamos en ese estado, ¿sí? En ese estado de abandono, de decadencia y de menosprecio de las cosas de Dios. Y si hemos caído, que Dios nos conceda el arrepentimiento y el volver a sus pies. Para ello quiero pedirle el favor que me acompañe para ver lo siguiente: los antecedentes de la apostasía y del abandono de Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Isaías 1, del 1 al 3? ¿Lo tienen aquí? ¿Qué dice? Noten: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Y qué dice el 3? El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un poquito lo que pasó en aquel entonces, ¿sí? Y vamos a ver tres cosas que hay allí que sirven como de informe para nosotros de lo que pasó en ese entonces. La apostasía de Israel, primero que todo, fue un hecho histórico, ¿no? Luego vamos a ver que es un acontecimiento que está enmarcado en un ambiente familiar. Y por último, vamos a ver que es un hecho que rayó en la torpeza. ¿Sí lo alcanzan a recordar? Noten, el abandono de Israel fue un hecho histórico, ¿no? Y aún ahora ustedes pueden ver que ese pueblo sufre mucho porque Cristo vale un cero a la izquierda, ¿no? Ellos se enojan cuando les hablan de Cristo. Y vi un documental donde ellos dicen que si les hablan de Cristo, escupen en la tierra, ¿no? Por odio a Cristo.
Entonces, el acontecimiento de ellos fue un hecho histórico, ¿no? ¿Qué más? Fue un acontecimiento en un marco familiar y fue un hecho que rayó en la torpeza, ¿sí? No sé si ustedes se motivan a leer el libro de Isaías, los animo, pero noten que los primeros 39 capítulos de este libro hablan de juicio de Dios. Si logran leer en la casita Isaías, los primeros 39 capítulos habla del juicio de Dios. Y el 40 hasta el final habla de la gracia y de la salvación de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, antes que todo fue un hecho ¿qué? Histórico, ¿no? ¿Qué dice Isaías 1:1? Vuélvalo a leer, ¿qué dice? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual dio acerca de Judá y Jerusalén en día de quién. Usías, ¿qué más? Jotam, ¿qué más? Acaz y Ezequías. Noten que allí nos están hablando de 4 reyes que gobernaron en Judá. En realidad, de acuerdo a este texto, fue el lazo de tiempo en el que el profeta recibió todo el mensaje que está recopilado en ese libro que tenemos allí. Y está resumido en una palabrita, ¿cuál? Visión. ¿Sí? Si quieren ver una visión, allí pueden leer todo el libro de Isaías que habla de esa visión de 4 reyes. Pero es precisamente este relato que nos lleva a deducir también que el abandono de Israel, el dejar a Dios, no ocurrió de la noche a la mañana, no ocurrió en un segundo, no aconteció por arte de magia, no fue algo así rápido, no, tuvo su triste comienzo y tuvo su trágico final. Permítanme, les doy un cuadro que nos puede ayudar un poco, ¿sí? Vamos a suponer que una pareja de esposos lleva suficientes años de casados, ¿sí? Todo marcha bien, la economía es solvente y próspera, los hijos van bien, todo marcha sobre ruedas, y de un momento a otro la relación se enfría. Luego el ambiente se torna pesado. Ya no se viven esos momentos de anhelante espera por encontrarse entre él y ella, ¿verdad? Entre el esposo y la esposa. Y entonces, alguno de los dos vislumbra la posibilidad de que el pacto se rompa. Y aunque uno de los dos se entere que el otro ha llegado a casa después de una jornada de duro trabajo, ya no existe, ya no se da esa atención especial por recibirlo con un abrazo, o qué deseas tomar, estás cansada o estás cansado, o qué deseas comer. ¿Qué está ocurriendo? No hay al menos un momento para detenerse y tratar de evitar que se acabe, ¿no? Mis hermanos, haga de cuenta que eso pasó entre Israel y Dios. En cierta manera, es esta la manera como Dios trató de manera especial a Israel. La trata como si fuera una dama, como a una doncella, a quien antes de conocerla, ¿cómo la encontró? La encontró abandonada, desprotegida y moribunda. Y él toma a esa dama, procede a restaurarla, la adorna, la embellece y entra en pacto con ella. Le da lo mejor, la cuida, le brinda cuidado especial, momentos de atención y de ternura. Y esta dama llamada Israel se vuelve como hermosa, se vuelve guapísima, bella, ninguna como ella. Pero luego ocurre algo en ella que comienza a afectar la relación, ya no es la misma. Tiene de todo,
Y es cuando comienza ¿qué? A coquetear y a dejarse seducir por otros pretendientes. ¿Sí? ¿Qué fue lo que aconteció? Si ustedes leen la Biblia, fue lo que pasó en el tiempo del rey Salomón. Hasta que Dios entró en juicio con ella, con Israel. Por ejemplo, en los tiempos de estos 4 reyes, e incluso desde Salomón hasta los días de Isaías, el pueblo de Israel no ocultó su idolatría, su atención hacia otros dioses, otros novios, ¿no? Otros pretendientes, otros dioses paganos. Dice la Biblia que en todo monte y en todo árbol frondoso se prostituían en adoración a otro pretendiente o a un dios pagano. Israel fue testigo de la bendición y de la prosperidad que Dios le dio. Y si entramos más en detalles, vamos a ver a líderes tan osados en ofender a nuestro Dios que ¿qué hicieron ellos? Pasaron a sus hijos en sacrificio, lo pasaron por fuego, en ritualismos dedicados a dioses paganos. En otro escenario vemos la apostasía y el abandono, el menosprecio tan al extremo que el Dios de la Biblia, el Dios del pacto fue rebajado al nivel de los ídolos. Vayan a Isaías 40:18 para que tengan una idea. No vayan a embolatar Isaías 1:1. Isaías 40:18. Búsquenlo por favor, que es cortito. Isaías 40:18. ¿Qué dice? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Noten. ¿O qué imagen le compondréis? ¿Y qué dice el 25 por ahí derecho? Noten lo que dice. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El texto hebreo quiere decir Dios en qué se parece a un ídolo fabricado por los hombres, el Dios de nosotros, para que Israel lo rebaje a ese nivel. ¿No suena espantoso y terrible que se sacrifique, que se pase por fuego a uno de nuestros hijos en dedicación a un Dios pagano? ¿No lo creen? Pero mis hermanos, les hago una pregunta con la mano en el pecho. ¿No es lo que ahora se hace con nuestros jóvenes o nuestros niños? Ahora lo que interesa ¿qué es? Que él tenga un buen empleo, ¿cierto? Que tenga una buena carrera, pero eso no es malo. No estamos diciendo que eso es malo, ¿no? La pregunta es, ¿en dónde está lo espiritual? ¿Dónde queda? La pregunta no es la prioridad, el Dios del pacto. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Cristo? Dejad venir los niños a mí, ¿y qué más? Y no se lo impidáis, porque de los tales es que. Entonces, si el reino de los cielos le pertenece a nuestros niños, ¿cuál debe ser la prioridad? Cristo, ¿cierto? Lo demás puede venir por añadidura, pero nosotros podemos correr el peligro o el grave error de cambiar la historia. Primero ¿qué? La carrera, ¿cierto? Primero ¿qué? Su futuro aquí, ¿verdad? Pero mis hermanos, vuelvo y les pregunto, ¿y lo de Dios dónde queda? ¿Sí? Este llamado de atención no era solamente para los discípulos, ¿verdad? Es también para quién, para nosotros. Les pregunto, ¿cuántas trabas, cuántos impedimentos nos inventamos? No el mundo, nosotros, para que los podamos traer en gratitud y en adoración. Hace muchos años, cuando compartí esta enseñanza de Isaías, una hermana, después de haber escuchado la enseñanza, se me acercó y me dijo que estaba muy arrepentida y que su vida se había alejado de Dios, porque a sus hijos lo había encaminado de una manera muy equivocada.
Esto es como un aliento, ¿no? Es como el Señor brindándonos la oportunidad de que nosotros corrijamos nuestro camino. Te pregunto, ¿cómo te sentirías tú en el último día cuando el Señor te diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? Y vengan nuestros hijos y el Señor diga: apartados de mí. ¿Cómo te sentirías? Entonces, la historia de Israel es una historia que nos enseña y nos habla que esa apostasía, ese abandono y ese menosprecio que vivieron fue un hecho que histórico, fue real. ¿Sí? Entonces, nota, un hecho histórico. Ahora vamos a ver qué es un acontecimiento familiar. Mira Isaías capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? Isaías capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? Oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Por qué? Porque habla Jehová. ¿Y qué más dice? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. De modo que esto implica, este texto nos recuerda que, noten, es un ambiente familiar, ¿no? Miren lo que dice: crié hijos. ¿Qué pasó? Y los engrandecí. Eso es como un padre que está criando a quién, a sus hijos, ¿cierto? ¿No es así? Pero surge lo siguiente: ¿por qué comienza el texto diciendo oí cielos y escucha tu tierra? ¿Por qué comienza así? Hermano, porque el primer capítulo de Isaías da a entender como si se estuviera en una corte o en un estrado judicial, y en esa corte Dios de una manera especial está presentando cargos contra Judá por haber abandonado al Dios del pacto. Haga de cuenta que es una corte, e incluso Isaías parece que estuviera haciendo el papel de un fiscal. ¿Usted sabe qué hace un fiscal? ¿Qué hace un fiscal? Bueno, según lo que averigüé, un fiscal es la persona encargada de iniciar el proceso. El fiscal investiga activamente el delito que se ha cometido, supervisa la legalidad del proceso, y ya con esa base le queda más fácil entender todo el libro de Isaías. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios en esa corte? ¿A quién llama de testigos? Oí cielos y escucha tu tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Para que el Señor esté ahí como demandando a esa hermosa dama llamada Judá o Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Haga de cuenta, es como si Dios estuviera en esa corte diciendo: vea, todo lo que he hecho es comportarme como un padre amoroso con ellos. Señor fiscal, mire, vea, no les ha faltado nada, les he dado de todo, los he sostenido, los he guardado, los he protegido y no les ha faltado nada. ¿Sí? Entonces, esto muestra que no hay ninguna excusa para que ellos se porten de esa manera. Crié hijos y los saqué adelante, dice otra versión de la Biblia. Y hermano, esta queja, esta fue la protesta que Dios presentó ante esa corte, ante este fiscal, por la actitud de Israel. Dios los había tratado a ellos, a todos a ellos, como una familia que muy, pero muy especial. ¿De dónde fueron sacados? De la esclavitud de Egipto, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Los adoptó como a sus hijos. Te pregunto, mi hermano, con todo respeto, este alegato, esta queja o esta protesta no puede dirigirse en contra de nosotros. ¿No crees?
¿Qué dice Juan 1, 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué más? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Eso quiere decir que si tú creíste en el Evangelio, ¿qué eres para Dios? ¿Y Él qué es para ti? Exacto. Entonces, Dios, nuestro Padre, no tiene el derecho y la autoridad de protestar. ¿Dónde están los hijos que crié, que engrandecí? ¿Verdad? Él es nuestro Padre. Y este Padre nos ha dado de todo, ¿o no es así? ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 1 en adelante? Bendice, alma mía, a Jehová, ¿y qué más? Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, ¿y qué más? No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles? Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué más? El que sana todas tus dolencias. ¿Qué más? El que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué más? El que te corona de favores y misericordia. Dime, nosotros no olvidamos eso. Uno se olvida, ¿verdad? Y el mismo Salmo dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora, mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya tiene una idea de lo que le pasó a Israel? Volvamos a Isaías 1:2, ¿qué dice? Crié hijos, ¿y qué pasó? Y los engrandecí. ¿Y qué ocurrió? Según Isaías 1:2. Ellos se rebelaron contra mí. Aquí vemos la palabra rebelar. ¿Sabe qué quiere decir rebelar? Apartarse, ¿qué más? Separarse, pelear contra Dios, ya no quiero nada con usted, apostatar contra Dios, rebelión personal con Dios, de manera hasta violenta y activa, separarse radicalmente de Dios, renunciar a Dios, lo cual trae como fruto ¿qué? Los otros pecados que cometemos. Tú y yo nos olvidamos de Dios y vienen terribles consecuencias, ¿sí? Rechazo de Dios. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de dialogar con un joven que tenía problemas de drogadicción allí en la capilla, en la reunión. Y en medio de su angustiante desespero, le compartía el Evangelio, la palabra de Dios. Y en ese momento de angustiante desespero, él dice, yo sé que estoy lejos de Dios, apartado de Dios. ¿Y sabe cómo le dice a su mamá? Mamá, ore por mí, para que Dios me dé ese llamamiento eficaz, para que Dios trate conmigo. ¿Sí? Entonces, noten lo que pasó en Israel, ¿verdad? Un acontecimiento histórico, ¿qué más? Un acontecimiento en un marco familiar. Y ahora, por último, ¿qué vamos a ver? Un acontecimiento que rayó en la torpeza. Mire Isaías 1:3, ¿qué dice? Búsquelo, por favor. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero ¿qué pasa con Israel? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué decimos que lo que pasó en Israel llegó al extremo de la torpeza, mis hermanos? Porque vemos que su modo de proceder fue peor que la de los animales. ¿Sí? Noten, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero ¿qué pasa con Israel? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Váyase a una finca
Váyase a una granja. ¿Qué pasa con las bestias, con los animales de una granja? Esos animales al menos actúan por instinto, ¿sí? Hasta un buey conoce cómo su dueño se esmera por darle ¿qué? Cuidado necesario. Como también un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero ¿qué pasa con Israel? Ellos que son el pueblo del Señor no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. No tenía tal conocimiento ni instinto directo, ni adquirido por reflexión. ¿Qué sabe el asno de una finca, de su establo? Que al menos su dueño le llena la comida allá, de comida a la pesebrera, ¿sí? Su comedero. Pero Judá, ¿qué no entiende? Judá no sopesa, no entiende que aquel que le provee mejores cosas debería de ser más agradecido. Allá en Mulaló hay una finca, hay un caballito que es ciego, ¿no? Los hermanos que han ido ellos lo conocen, ¿no? Y de noche él sigue allá y la señora lo llama, se llama Rey. Rey, cieguito y todo, se va hasta donde ella. Sí, corriendo. Rey, su mantiene bien de usted, viene corriendo porque sabe que le va a abrir la pesebrera o le va a dar comida. Pero noten, mi pueblo no tiene conocimiento. Los que han sido sobrepasados en conocimiento y en percepción, con un conocimiento más alto que el de los animales. ¿Quiénes? Los hijos del pacto, que al menos ahora sientan un poco de vergüenza. Israel es que para Dios el pueblo su especial tesoro, pero descendieron tan bajo nivel, que sobrepasó al nivel de ¿qué? De los brutos, ¿sí? Y cuando Cristo nuestro Señor vino a ellos la primera vez, ¿qué pasó? ¿Lo recuerdan? La torpeza de ellos se dio a conocer en extremo. ¿Y qué hicieron con el Señor? Lo mataron. Le dieron muerte al dador de la vida. Y nuestro Señor muchas veces les hizo caer en cuenta la brutalidad tan profunda en que habían caído. Pero ellos no quisieron atender a su hacedor, al que les proveía. ¿Recuerdan una vez que se sentó enfrente de Jerusalén? Llorando, ¿qué dijo? Llorando Cristo, con llanto desgarrador, ¿qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Qué más? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mis hermanos, a pesar de todo eso, puede sonar duro, ¿no? Que Dios lo trate a uno de esa manera. Es duro, ¿verdad? Eso es solo un abrebocas del odio, de la apostasía tan terrible que Israel hizo al abandonar a nuestro Dios. Y si queremos profundizar más, le invito para que se lea desde Isaías hasta Malaquías y se va a dar cuenta de cosas mucho más peores. Pero antes de partir, permítanme le hago una pregunta, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer con ese pueblo? Que ha menospreciado y abandonado a Dios de esta manera. ¿Qué creen ustedes? Si usted y yo tuviéramos un hijo rebelde de esa calaña, ¿qué es lo que hubieras hecho? Si tuvieras un hijo como Israel así, o Dios, o ustedes, entremos aquí en consejo, ¿qué hacemos con ese muchacho rebelde llamado Israel? ¿Qué dice?
¿Quieren ver la respuesta? Vayan a Deuteronomio 21, 18 al 21. Allí está la respuesta eficaz. Pero nos agarramos bien del asiento, ¿no? Deuteronomio 21, 18 al 21. Vaya, por favor. Deuteronomio 21, 18 al 21. Búsquenlo, por favor, para que lo leamos un poco más despacio, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Lo encontró? ¿Se ubicaron todos? Entonces, ¿qué dice? Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad que... Terrible, ¿no? ¿Qué dice? Este nuestro hijo es como un angelito, ¿verdad? No quiebra huevo, ¿cierto? Pero mira, este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Y qué dice el 21? ¿Qué dice? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Aquí está la solución. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Qué dice? Esto es lo que se debía hacer con Israel. Rebelde y malagradecido. Y es prácticamente lo mismo que debió de haberse hecho. Puede sonar duro, hasta con nosotros. Dime cuántas cosas nos ha dado Dios. Aparte de la salvación y de la vida eterna y de todo lo que viene. ¿No crees que es lo mismo que se debería hacer con nosotros? ¿Cuántas veces nuestra actitud habla de incomodidad, de menosprecio, rebelión e inconformismo? Todo lo hemos recibido de Él, ¿verdad? Hasta la ropita que tienes allí, Dios te la dio. Y hasta este momento, incluso hasta el día de nuestra muerte, no te faltará nada. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido nuestro proceder? Nuestra actitud. Nos hemos comportado como si fuéramos unos hijos pródigos, ¿verdad? Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, ¿cierto? Y el Señor nos da eso y mucho más, nos da tantas cosas. ¿Y qué hemos hecho con todas esas bendiciones? Las hemos derrochado, ¿cierto? Las hemos gastado. ¿No es así? En Adán, tú y todos nosotros nos hemos rebeldizado. Nos hemos alejado de Dios. Nos hemos querido apartar de su presencia. ¿Y a dónde hemos ido? A una provincia lejana llamada mundo de pecado y de miseria. ¿Y allá qué hicimos? Todo lo derrochamos, lo despilfarramos, todo. Por eso, mis hermanos, cuando la audiencia que escuchó a nuestro Señor hablar acerca del hijo pródigo, ¿lo recuerdas? ¿Sabes qué pasó con la audiencia? Ellos entraron en shock. Ellos quedaron totalmente asustados, atónitos. ¿Por qué? Porque cuando este muchacho regresó a la casa de su padre, lo primero que se le debió haber dado fue ¿qué? Piedra. A ese hijo pródigo lo primero que se le debió haber tirado fue piedra. Y el primero que la debió haber tirado fue el papá. ¿Sí? Pero los que escucharon la historia narrada por el Señor se quedaron estatua, quedaron totalmente impresionados. ¿Por qué?
porque salió el viejo papá, el anciano padre de ese joven muchacho malcriado y desagradecido. ¿Y qué hizo en lugar de tirarle piedra? Salió, lo abrazó, lo estrechó en su pecho y todavía no siente asco de llenarlo de besos. En lo personal me atrevo a decir que en esa escena del hijo pródigo estaba implícito el juicio de Dios sobre ese muchacho. ¿Saben por qué? Porque cuando el viejo padre salió, lo abrazó y lo besó, en realidad le estaba diciendo a toda la gente: tienen razón, tírenle toda la piedra que quieran, pero antes de que le tiren toda la piedra, ¿qué? Lo abrazó. Es como si les dijera: tírenmela primero a mí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Él abrazó a ese muchacho lleno de pecado, desordenado, lo besó, lo tomó y se esperaba que le tiraran piedra, pero el viejo le dijo: primero tírenme a mí la piedra. Si lo van a matar a él, ¿qué? Primero mátenme a mí. ¿Lo alcanzan a ver? Que eso fue lo que ocurrió en la cruz con todos nosotros. Eso fue lo que ocurrió en la cruz, mis hermanos. En palabras más claras, Cristo fue el que recibió la piedra por usted. Cristo fue el que recibió la ira de Dios por usted. Cristo fue el que recibió el castigo. No sé si han escuchado que hace muchos años un señor estaba en una tienda, un indigente por allá en medio de las cajas de cerveza, y entró una señora con una niña, y el indigente por allá en medio de las cajas de cerveza le hizo ojitos a la niña, ¿sí? Y la niña se congració con el indigente. Y la mamá de la niña se descuidó y se fue corriendo y abrazó a ese indigente. Lo abrazó como si fuera el papá. Y la mamá, como que con rabia o con incomodidad por el Señor, y el Señor entendió eso. Y él se abrazó con la niña y se la devolvió a su mamá y le dijo a la mamá: yo la entiendo porque usted está así. Vea, yo fui doctor en medicina, yo caí en drogas y estoy así, estoy llevado, y yo la entiendo, mi vida es incierta. Pero mi hermano, eso fue lo que hizo Cristo con usted. Dios no dudó un solo momento en enviar a su Hijo e ir hasta donde usted estaba y lo abrazó y lo besó, aún, me perdona la expresión, con sus malditos y horribles pecados. Lo abrazó porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo, lo entregó para que se abrazara con usted. ¿En dónde? En la cruz. Allí el Señor mostró su inmenso amor por nosotros. Y hermano, miremos a Cristo en la cruz. Allí es donde Él lo abraza a usted y todos sus malditos pecados son perdonados allá. Todos, todos. ¿Sí? Él no sufrió por Él mismo, porque Él no tenía ningún pecado que pagar. Él hizo todo lo contrario. Él soportó el peso, el juicio de Dios en sí mismo para que usted y yo nunca jamás volvamos a ser condenados. Nunca jamás volvamos a recibir o recibamos la ira de Dios en Cristo Jesús.
¿Sí? Miren la historia de Israel. Y ahora pasémoslo aquí. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en ese abrazo hay una promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Ya la deuda fue pagada. Ya no andemos indigentemente, porque la gracia es sobreabundante. Hay perdón, hay misericordia. Recuerda el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana y el que te corona de favores y de misericordias. Mi hermano, aquí el honor y el mérito es para este papá, para este gran Padre llamado nuestro Dios, que nos amó sin merecerlo y nos tiene aquí adorando. Y si le falta algo, pídalo. Él dice: Jehová es mi pastor y nada. Y si le ha faltado algo, es porque no está en los planes de Dios que lo tenga para su propósito. ¿Sí lo alcanza a entender? Vea, mi hermano, si Dios le diera todo lo que usted le pidiera, usted no sería salvo. O haga la comparación con su niño. Dele todo lo que le pidiera, que su niño hasta puede enfermarse y morir. Pero nos dio lo que Él considera necesario. ¿Para qué? Para perfeccionar la imagen de Cristo en nosotros. Para que cuando Él venga en gloria, usted como esté. Bien vestidito. ¿Sí? El que tiene esa esperanza, que se purifica, se prepara bien, como Él es, puro. Y entonces usted se va a encontrar con Él. ¿Y qué va a ocurrir? Va a volver a correr y lo va a abrazar. Y allí ya no va a haber pecado. Va a haber ¿qué? Gozo, gozo y gozo. Y eterna salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oramos. Le damos gracias al Señor. ¿Qué dice? Amén. Padre Santísimo, Dios eterno, bueno y misericordioso, gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por habernos amado en tu Hijo Jesucristo. Gracias por tanto amor inmerecido. Gracias, Señor, porque siempre que vamos a ti, nunca nos has recibido con dos piedras en la mano, que de verdad las mereceríamos. Pero así como los cielos están sobre la tierra, así extendiste tu misericordia en nosotros. Señor, bendice a mis hermanos en esta mañana. Bendícenos a todos, porque necesitamos recordar y vivir este amor tan grande, aún en las terribles pruebas y dificultades. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a cada joven, cada anciano, cada niño. Bendice cada hogar. Bendice a toda la iglesia, Señor. Y guárdanos, Dios Santo, de caer en ese estado. Guárdanos de olvidarnos de ti, de alejarnos de ti. Señor, gracias por tu amor en la cruz. Gracias por perdonarnos, por darnos herencia, por llamarnos tus hijos. Señor, ante ti nos humillamos y no permitas que nos olvidemos de este amor que sobrepasa, que sobrepuja, que es más abundante, que es incomprensible, que es a raudales. Te adoramos, Señor, te bendecimos. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.